Las superbacterias son bacterias que se han hecho resistentes a los antibióticos. La resistencia a los antibióticos es una de las mayores amenazas a la salud global y a las sociedades, y amenaza a la medicina tal y como la conocemos. Se calcula que si no controlamos el avance de las resistencias a los antibióticos, en el año 2050 habrá más muertes que por cáncer. ¿Cómo se generan estas resistencias? Bueno, las bacterias pueden ser naturalmente resistentes a los antibióticos o también pueden adquirir esa resistencia a través o de mutaciones o también de adquisición de elementos genéticos móviles. El problema de la resistencia empezó en los hospitales, donde el uso de antibióticos ha sido muy importante debido, claro, a las infecciones graves que hay que tratar. En los últimos años han aumentado las descripciones de resistencias tanto en animales como también en el medio ambiente. Esto quiere decir que la salud humana está muy relacionada también con la salud animal y con la salud del medio ambiente. Por lo tanto, hay que abordar este problema desde un concepto que se llama One Health, los tres medios ambientes relacionados, ¿no? Por tanto, tenemos un problema tanto en los hospitales, tanto en la comunidad, como en las granjas animales y también en el medio ambiente. ¿Habéis oído hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Estos objetivos fueron lanzados por las Naciones Unidas para eliminar la pobreza y favorecer el desarrollo y la evolución de la humanidad. Estos objetivos se van a ver amenazados y están amenazados por la resistencia a los antibióticos. Vamos a ver cómo va a ser. En primer lugar, salud y bienestar. La salud empeora por las infecciones resistentes, aumenta el número de muertes, infecciones graves que no se pueden tratar bien, aumenta también la discapacidad y, por tanto, la salud de la población empeora. Además, está comprobado y hay muchos informes que dicen que las infecciones no evolucionan igual en hombres y mujeres, y también se ha constatado que en algunas infecciones resistentes la probabilidad de morir si eres mujer es mucho mayor que si eres hombre. Por lo tanto, vemos que se van a afectar tanto el objetivo 3 como el objetivo 5, que no se van a alcanzar debido a la resistencia. Hemos hablado también del concepto One Health, de la presencia de resistencias en el medio ambiente y también de antibióticos que contaminan, ¿no? Antibióticos que proceden de la alimentación animal y también de procesos como la agricultura. Esto va a contaminar el agua, con lo cual tampoco vamos a poder conseguir el objetivo 6, la vida submarina, porque el agua va a llegar a los ríos, va a llegar al mar. También la vida de ecosistemas terrestres, porque contaminan la tierra. Y esto también va a estar muy relacionada con el cambio climático. Toda la presencia de estos contaminantes se ve favorecida por producción de todas las consecuencias del cambio climático, de destrucción de ecosistemas, de aumento de temperatura, que favorecen también la diseminación de resistencias. Por lo tanto, tampoco vamos a poder conseguir el objetivo número 13 de acción por el clima. Hay una consecuencia de las resistencias también muy importante, y es que el tratamiento de infecciones resistentes produce un gasto extra muy importante. En la Comunidad Europea han llegado a ser 1.500 millones extra al año, y esto es así a nivel mundial. De hecho, el Banco Mundial considera las resistencias a los antibióticos como un factor que va a llevar a la pobreza a los países. Por lo tanto, el objetivo 1, fin de la pobreza, también se va a ver afectado. La pobreza va a llevar al hambre, con lo que también el objetivo 2, hambre cero. Eso va a provocar también problemas, ¿no?, de desarrollo económico y social en los países, con lo que también el objetivo 8 no lo vamos a poder conseguir. Ciudades y comunidades sostenibles, por el mismo tema, tampoco lo vamos a poder conseguir. Producción y consumo responsables, que está íntimamente relacionado. Reducción de las desigualdades. Los países de bajos recursos van a sufrir mucho más las consecuencias de la resistencia a los antibióticos que los países
que tienen un nivel de recursos más elevado. Y todo eso, obviamente, va a afectar también de manera al desarrollo de las sociedades, produciendo también, en muchos casos, una tendencia mayor a disturbios sociales, incluso a guerras, por lo que también este objetivo, el objetivo 16 de paz, justicia e instituciones sólidas, se va a ver afectado. Finalmente, nos quedan otros dos objetivos que también va a ser difícil de alcanzar debido a la resistencia. Por un lado, la educación de calidad. Si no conseguimos que la resistencia sea uno de los contenidos importantes, tanto en los programas educativos de los grados de ciencias de la salud, como también en la ciudadanía, educando a la ciudadanía para prevenir estas resistencias, también vamos a ver este objetivo afectado. Educación de calidad, objetivo número 4. Y, finalmente, el objetivo número 17, alianzas para lograr los objetivos. Dado que es un problema global, se necesita una solución global. Los países tienen que colaborar entre ellos, las instituciones también, y a nivel social, desde los diferentes estamentos también. Si esto no se hace, también el objetivo 17 se va a ver afectado. ¿Y qué podemos hacer para evitarlo a nuestro nivel? Bueno, pues tenemos que realizar un uso apropiado de antibióticos. Tenemos que hacer que los antibióticos sigan funcionando. Y para ello, lo que tenemos que hacer es solo utilizarlos cuando son necesarios, cuando nos han sido recetados por profesionales de la salud, hacer los tratamientos tal y como se nos han sido recetados, no usar antibióticos sobrantes o antibióticos que le han sobrado a otra persona, intentar automedicarse. Y también hay algo muy importante, concienciar que no se pueden usar antibióticos mucho de manera preventiva, hay que intentar usarlos solo cuando está claro que hay una infección bacteriana. Los antibióticos no sirven para las infecciones víricas, no sirven, por ejemplo, para la gripe. Y también, como último consejo, también es muy importante evitar la transmisión de estas bacterias resistentes. Y para evitar la transmisión es muy importante realizar un lavado de manos correcto. Y eso evitará que las bacterias resistentes que puedan estar en nuestras manos se vayan diseminando en diferentes lugares. Y por lo tanto el mensaje que nos podemos llevar a casa, quedarnos con él, sería que el control de la resistencia a los antibióticos está en nuestras manos.